En temas de manifestación, se sabe que la historia que te cuentas tiene impacto sobre lo que manifiestas. Pero ¿eres realmente consciente de qué implica ese poder o cómo es que funciona ese impacto? Pues quédate a ver este video y ahí te vas a enterar de cuál es ese impacto y por qué tienes que poner mucho ojo en esa historia que te cuenta. Hola mis queridos manifestadores conscientes, soy Marianela Jara Velarde y estoy trayéndoles otro vídeo para ayudarlos a manifestar esa vida abundante y feliz que desean, ya reprogramar esta mente, entendiendo cómo funciona todo esto y cómo aplicar la ley de la atracción. Así que hoy quiero hablarles sobre esa historia que nos contamos, que por ahí muchas personas dicen, sí, tú tienes que repetir lo que quieres, y no decir lo que no quieres, ¿no? Tienes que contarte la historia que quieres y no decir lo que no quieres porque si no, atraes lo que no quieres. Y sí, efectivamente, pero ¿por qué ocurre esto, no? Y lo que quiero yo es que lleguen a entender el real poder de la historia que te cuentas, porque no se trata de repetir algo que realmente yo no creo, porque ahí esa historia que te estás contando, si en realidad no la crees, resulta contraproducente para ti porque crea incoherencia en ti. Entonces, la cuestión no es tan sencilla como comenzar a repetir algo que no crees. Por ejemplo, que tú, no sé, estés teniendo problemas de dinero y quieras generar dinero y tú comiences a repetir que tu historia que te cuentes sea, ahora tengo mucho dinero, soy rico, tengo bastante dinero, me sobra el dinero y te comiences a contar esa historia. Pero ¿qué pasa si a ti te gana tu realidad? Tú ves esa realidad que hoy has manifestado, que estás viviendo, y cada vez que la ves, no te sientes rico, te sientes miserablemente pobre, te sientes que te falta el dinero. El que tú estés repitiendo y contándote una historia sin que realmente tú te sientas rico y poderoso, va a ser contraproducente porque tú vas a chocar con esa realidad, te vas a encontrar diciendo algo que no lo sientes verdadero y te vas a sentir peor porque vas a sentir que estás fingiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado de que cuando nosotros hacemos afirmaciones y contamos una historia respecto a lo que queremos, tengamos realmente integrado ese sentimiento de certeza de que lo que queremos es lo que estamos sintiendo y no que estemos contrariándonos a nivel de lo que sentimos y de lo que decimos, ¿no? Eso como primer punto. Como segundo punto a tener en cuenta, tenemos que ser conscientes, ¿sí? Porque la mayoría de personas piensan que esto se trata de, yo quiero manifestar, por ejemplo, un celular, entonces la historia que me cuento es, tengo este celular, yo tengo celular y me quedo ahí. No, la historia que te cuentas es la historia que te cuentas todo el tiempo, es la que te cuentas cada minuto, cada segundo. De nada sirve que tú pretendas tener abundancia, bienestar y felicidad y creas que eso se va a conseguir con manifestaciones puntuales, porque la abundancia, el bienestar y la felicidad es un estado de ser constante, que lo logras cuando tú vas rompiendo creencias, y este es un trabajo que hay que hacer y que toma cierto tiempo, ¿no? Porque para romper esas creencias tienes que identificarlas, tienes que darte cuenta qué es lo que estás pensando que te lleva a decir cosas que terminan materializándose en situaciones que no quieres, ¿no? Por ejemplo, ese tendencia al drama que a veces tenemos, la tendencia a ponernos de víctimas, ¿no? A comenzar a contarles a las personas nuestros problemas. Y eso lo hacemos en piloto automático. Y el no ser consciente que estoy contando un problema y que estoy hablando de un problema es no ser consciente que le estoy dando fuerza al problema. Entonces, en ese caso, por ejemplo, no sirve tampoco si yo estoy metida tanto en el problema y lo tengo como una creencia, comenzar a contarme una historia contraria, porque ahí se genera el problema que les dije al inicio. Sino que lo que tienes que hacer es simplemente dejar de contar esa historia que no quieres y mandar tu enfoque a otra cosa. Es como que, uy, ya se me va a salir la historia, me cayó la boca, me muerdo la lengua y comienzo a pensar en otra cosa o a hablar de otra cosa o a tocar otro tema. Porque para mí, desde mi experiencia conmigo y con mis clientes, es totalmente contraproducente que si tú estás con una creencia muy marcada y sintiendo la ausencia de tu deseo,
te pongas a contar una historia de que ya lo tienes cuando no lo sientes y te vas a terminar sintiendo peor y vibrando más fuerte en la escasez del deseo. O que comiences a contar la historia, esto es pura ley de la atracción, pero desde que tu motivación, tu impulso sea el, voy a contar esta historia porque siento la carencia de mi deseo, entonces lo voy a hacer porque yo estoy queriendo que mi deseo exista. Pero ¿de dónde parte ese deseo de contar una historia distinta, ese impulso? De la carencia. Entonces tu vibración parte de carencia, ¿sí? Son cosas muy sutiles, pero que si las tienes en cuenta, vas a poder ir ajustándolos para que llegues a contar la historia de lo que quieres vivir en personaje. ¿Y qué quiere decir en personaje? Que tú te sientas esa persona que es la que estaría viviendo esa historia que estás contando, ¿sí? Y eso es un proceso, ¿no? Porque la mente tiene que ser reprogramada, tienes que limpiar todas las creencias de escasez que te han metido y que te llevan a contar en piloto automático y ni siquiera a veces a contarlo externamente, sino contártelo a ti. La charla interna, el rollo interno que te metes, ¿no? Y ocurre en piloto automático en creencias muy profundas y que a veces uno mismo ni siquiera se da cuenta que está entrando en ese círculo vicioso, ¿no? Entonces, por eso es importante todo este tema de la historia que te cuento. Bueno, espero que estos puntos te hayan ayudado muchísimo para que puedas, digamos, aligerar este tema, tomar conciencia, que es lo más importante, tomar conciencia, darte cuenta cuando estás cayendo en estas cosas y ir cambiando esto, ¿no? Y ya sabes que si necesitas ayuda para lograrlo, puedes contactarme para trabajar de forma personalizada uno a uno o para ser parte de mi curso en Ley de la Atracción, donde además hablo de todos estos temas y toco bloqueos de abundancia que te van a ayudar a ti a eliminar las resistencias que no te permiten manifestar. Bien, nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye.